Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen. Recuerde que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24, @CE Sánchez M. Comenzamos. Miles de venezolanos se tomaron las calles del país tras el llamado del presidente interino Juan Guaidó a marchar este sábado hacia todos los cuarteles para exigir que cese el apoyo de los militares al régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. En Caracas está Luis Alejandro Laya. Luis, una muy buena tarde. ¿Cómo transcurrió esta jornada de protesta el día de hoy? Hola, buenas tardes. Ciertamente en Venezuela los ciudadanos se concentraron cerca de cuarteles militares. Les llevaron un mensaje a los funcionarios uniformados, el de que se unan al cambio democrático en el país y cesen la represión. Señalan que es el momento de dejar a un lado la violencia y conseguir la libertad del país. Que se unan al pueblo. Este es el clamor de quienes hoy salieron a las calles de Venezuela con un mensaje a los militares que defiendan al pueblo y respeten la Constitución. Ellos hicieron un juramento para apoyar al pueblo y deben ponerse del lado de la Constitución. Sí podemos, debemos salir a las calles, debemos seguir saliendo a las calles porque ellos en algún momento tienen que unirse al pueblo. No tengan represión con el pueblo de Venezuela, que nosotros lo que queremos es la libertad del país por el bien de todos los niños que hoy día pasan hambre, que hoy día no tienen medicina, que no tienen agua, que no tienen electricidad. La actividad se realizó de forma normal en la mayoría de los cuarteles. Se hizo con estrategia, sin generar confrontación. Los propios ciudadanos aseguran que fue muy distinto a la primera vez que hicieron algo similar. Fueron para allá ciudadanas de aquí del Paraíso a entregar el mensaje, a leer el mensaje. Esa es la estrategia que ellos no se esperaban. Ese fue el madrugonazo que hicimos en cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque esta mañana nuestra sala situacional empezó a monitorear movimientos de Guardia Nacional y de PNV y lo que no queremos es confrontación porque el mensaje de hoy es de unidad. Cuando se hizo este acto hace 2 meses y medio, que salimos de aquí para Plaza Madariaga a entregar el documento, ese documento fue pateado, lo rompieron los muchachos y respetaron a la señora, nos sacaron ahí a punta de bomba lacrimógena y estaba comenzando la Operación Libertad. Hoy se entregó el documento y fue bien recibido, de manera educada, de manera civil. Los ciudadanos aseguran no tener miedo, defienden una causa justa y sacan fuerzas para sobreponerse a la violencia. No podemos tener miedo, ese es un lujo, tenemos que salir a las calles. Todos los días me acuesto y todos los días lloro y digo, Dios mío, bueno, dame un día mañana de ser más valiente porque sé que hay mucha gente que no sale a las calles por miedo, pero yo no me puedo parar ahí, yo tengo que continuar. Quiero que mi país sea libre. Que nosotros somos un pueblo que estamos luchando por la libertad de forma pacífica y no se puede entender cómo ellos a nosotros nos están agrediendo. Señalan que el miedo lo tienen los que utilizan la violencia y la represión para mantenerse en el poder. Miedo tienen ellos. Ellos sí tienen miedo porque tienen su historia bien fea. Y a la hora que llegue la justicia, yo no sé dónde se van a meter. Ya deberían de ir saliendo poco a poco. Además aclaran que si bien no comparten la posición de muchos militares, no es momento de revanchas, sino de unirse para liberar al país. En estos momentos tenemos más la necesidad de cambio que rencores. Dios está con nosotros y no existen rencores y que necesitamos un cambio. Han señalado que a pesar de la violencia y la fuerte represión de los cuerpos de seguridad permanecerán en la calle. Indicaron que el miedo en este momento es un lujo, deben dejarlo a un lado y defender la democracia venezolana. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. La tarde, fin de semana. A esta hora vamos a Nicaragua. Desde hace un año, cientos de presos políticos han sufrido de múltiples torturas y maltratos. El régimen de Daniel Ortega ha recurrido a prácticas inhumanas y degradantes como el abuso sexual, el maltrato psicológico, choques eléctricos, amarres extremos y hasta la suspensión de comidas y servicios públicos. Familiares de los presos de conciencia aseguran que la situación es crítica y que las violaciones a los derechos humanos se han convertido en una política sistemática del régimen sandinista para infundir terror. Mi primer invitado de esta tarde es Roberto Bendaña, líder y coordinador de Unidad Sí Nicaragua, además expreso político del régimen de Daniel Ortega. Allí lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto compartir con tu audiencia. Bienvenido, como siempre. NTN 24. Como siempre, estamos atentos, pendientes, siguiendo la situación de represión, de violencia que se vive contra los nicaragüenses. Cuando uno lee esta información, que es reportada, además, es una denuncia recurrente de los nicaragüenses, que el régimen de Daniel Ortega ha recurrido a prácticas inhumanas y degradantes como abuso sexual, el maltrato psicológico, choques eléctricos, amarres extremos, la suspensión incluso hasta de la comida, de los alimentos. Mucha gente pudiera dudar de lo que en realidad está pasando en las cárceles de Nicaragua, y para eso nos acompaña usted el día de hoy, que además es un expreso político del régimen sandinista en su país. De hecho, hoy está en el exilio. ¿Qué decirle al mundo de lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua? Y la gente pues que pudiera tener alguna duda de que hay cientos de presos políticos padeciendo de estas calamidades. Pues efectivamente, Carlos Eduardo, yo soy un perseguido político porque desde el año 2008, cuando se dieron las elecciones municipales, se robaron 40 alcaldías y fui uno de los primeros en denunciar la forma descarada que se robaron más del 40% del voto. Y como te digo, 40 de las alcaldías más importantes, incluyendo Managua, la capital. Después de esa forma, en el 2011 hubo otro fraude electoral donde no solo se robó la presidencia, pero sino el número de curules que le permitían tener la mayoría absoluta, la mayoría, el 2/3 en la asamblea para poder hacer los cambios a la Constitución. Y eso pues naturalmente le ha permitido reelegirse, tomando control también no solo de la asamblea, sino del Consejo Supremo Electoral, sino también de la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy en día, lo que tú bien dices, primero que todo, para poner en contexto, creo que es importante lo que acaba de decir Monseñor Silvio Báez, que es uno de los obispos, el obispo auxiliar de Managua, que acaba de ser llevado al Vaticano a solicitud del Papa Francisco, porque estaba siendo totalmente sincero, honesto, franco, demandando, de alguna forma denunciando los vejámenes de esta dictadura, que todo el país es rehén. Entonces, definitivamente, hoy que estamos hablando de los presos políticos, nos referimos más específicamente a los que están tras las rejas, a los que están en las modelos, en las cárceles de mayor seguridad, que le llaman el infiernillo, por el calor infernal, que no hay ningún tipo de ventilación, a temperaturas de más de 40 grados Celsius, como bien lo dijiste vos, en condiciones inhumanas, y lo peor de todo es, o sea, siendo torturados peor que criminales a personas inocentes. Casualmente ayer, Verónica Chávez, la esposa del director de uno de los medios de comunicación, el canal 15, que es 100% Noticia, Miguel Mora, estaba denunciando que lo que más duele es que están retenidos presos en condiciones inhumanas, bajo tortura, en donde son cuartos que ni se pueden movilizar, que no tienen mayor iluminación, aislados totalmente, con cero comunicación, no solo comunicación con el exterior, sino ni siquiera con comunicación con los propios familiares, detenidos que están en las mismas cárceles, ¿no? De igual forma, la directora de ese noticiero, Lucía Pineda Uao, también está siendo encarcelada, y bueno, son más de 800 los que están presos, y el gobierno claramente ha demostrado que no tiene ninguna voluntad. Está haciendo una pantomima, está haciendo creerle a la comunidad internacional que está en una mesa de negociación en donde lo primero que se le está exigiendo es la liberación de estos presos, y él pidió 90 días, un término de 90 días para liberarlo, y ni siquiera creo que liberó 50 presos, pero eso no es obviamente ni una décima parte, y el resto sigue en estas condiciones de máxima seguridad. Pero yo quiero hacer énfasis de que hoy en día todo el país es rehén. Hay un terror completo que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años y que ha forzado a más de 60.000 ciudadanos nicaragüenses exiliarse, irse para Costa Rica, refugiarse, y igual a Europa, a España y aquí a Estados Unidos,
en Texas, donde estoy, hemos sido testigos y hemos estado visitando y atendiendo a muchísimos refugiados nicaragüenses que lamentablemente también pasan un trato humillante, denigrante. Ningún detenido, y mucho menos injustamente, pasa una condición agradable. Señor Bendaña, ha pasado ya un año desde que el pueblo nicaragüense se levantó en contra del régimen sandinista, tomó las calles, decidió pedir, como lo permite la Constitución además, un cambio político, alzando su voz, tomando la bandera de Nicaragua como objeto de lucha. Y hemos visto cómo la comunidad internacional, de alguna manera, por ejemplo, Estados Unidos, ha tratado de afectar al régimen sandinista con sanciones económicas, con sanciones de índole político. Y hoy escuchábamos precisamente a un funcionario de gobierno pedir, en este caso al embajador y al canciller, pedirle a la oposición negociar con Estados Unidos que se levante esta ley que Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos ha denominado NICA-AT, que de alguna manera uno pudiera pensar que entonces ese tipo de sanción comienza a hacer efecto y el régimen comienza a verse atado de manos. Incluso ya la gente habla de una poderosa crisis económica en territorio nicaragüense. ¿Qué información tiene usted? Sí, efectivamente es una burla para la ciudadanía en general, para el pueblo, que el gobierno esté pretendiendo que la Alianza Cívica vaya a solicitar que se terminen las sanciones. Es verdad que es uno de los acuerdos a los que ha llegado, pero eso, por supuesto, es en el caso de que ellos cumplan con los acuerdos. Pero claramente, como ya te dije, no solo en el caso de la liberación de los presos, sino en la misma libertad de expresión, en un par de veces que se ha querido manifestar la población. Metieron presos más de 200 líderes de la oposición, o sea, los primeros que se estaban congregando para manifestarse. Ese mismo día pues fueron liberados afortunadamente, pero las sanciones no van a parar. O sea, son sanciones no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, y no solo a través del NICA-AT y la Magnitsky, sino también a través de los acuerdos comerciales. O sea, hay acuerdos que se suscribieron hace muchos años en donde el gobierno se responsabiliza mantener instituciones, mantener la democracia, respetarla. Entonces no solo se está burlando con los ciudadanos mismos, con el pueblo soberano, sino que se está burlando con la comunidad internacional entera. Así que estas sanciones, como bien lo dijiste, primero que todo están siendo dirigidas individualmente a la esposa de Daniel Ortega, que es la vicepresidenta Rosario Murillo, también al principal asesor político Néstor Moncada Lao, a uno de los hijos de Rosario y Daniel, y en fin, al círculo más cercano, al principal asesor económico. Pero, pues lamentablemente, el resto de la población ya está sufriendo la caída de la economía, la afectación de la economía. El turismo ha caído, ha habido mucho desempleo, además del exilio. Pero sí, sin duda alguna, ya están sintiendo las medidas de las sanciones que deben de ampliarse al resto de los ministros, de los alcaldes, de las personas que estuvieron al frente de estos crímenes de lesa humanidad, queriendo erradicar por completo cualquier forma de demostración pacífica y cívica que se lleva a cabo en el país. Señor Roberto, me queda un minuto y quisiera aprovecharlo para preguntarle, porque por ejemplo tengo entendido que usted está en el exilio, además tiene una solicitud de captura a través de Interpol, y me imagino que de esos 60.000 nicaragüenses que han salido durante la crisis, perseguidos no solo por la policía oficial del régimen, sino también por los grupos paramilitares que responden al partido sandinista, esas personas, algunos también tienen solicitud a través de Interpol. ¿Y cómo hacen ustedes para evitar, por ejemplo, ser capturados cuando salen fuera de Nicaragua? Bueno, definitivamente, así como mi caso, como bien lo dijiste, hay casos de exfuncionarios que también los han puesto en Interpol, y más recientemente a varios de los líderes de la oposición
que ya los han sentenciado a muchísimos años de cárcel con cargo de crimen organizado, etcétera. Pero, pues, en el caso mío particular, ha sido un trámite humillante, un trámite costoso, de mucho tiempo, en donde uno, pues, no se imagina qué exactamente significa estar en la lista roja del Interpol, en donde no puede ir uno libremente a solicitar un empleo, a solicitar una licencia. Entonces, pero pues después con la ayuda, con la contratación de asesores legales, pues nos hemos dirigido a las instituciones específicamente del Interpol y tengo un expediente de más de 2 pulgadas en donde demuestro primero que sí estuvo involucrado denunciando los fraudes electorales desde hace más de 10 años, que sí también fui fundador de un movimiento político que llamaba La Unidad y a las elecciones primarias para derrocar a este régimen y que todo el proceso, no hubo un debido proceso para encarcelarme y procesarme y que no quisieron ver ninguna de mis evidencias. Así que esto ya el mismo ex magistrado Rafael Solís de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado, ha confesado que todo ha sido totalmente en contra del debido proceso de la ley y que son casos totalmente nulos. Así que con un gobierno democrático vamos a lograr la libertad de esas personas, incluyendo mi persona, pero además es una de las demandas que tiene que ponerse en la mesa para que desde ya esta gente pueda integrarse a la vida civil y democrática del país. Es Roberto Bendaña, líder y coordinador de Unidad Así Nicaragua, además expreso político del régimen de Daniel Ortega, a quien le agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Fue un gusto, hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. El día de mañana se celebran en Panamá las elecciones generales. Se elegirán más de 700 cargos públicos, desde presidente, diputados hasta concejales para los próximos 5 años. Este domingo, 2,7 millones de panameños están habilitados para votar en las elecciones generales. Se elegirá presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, representantes de corregimientos, concejales y diputados al Parlamento Centroamericano, un total de 722 cargos. Para estos comicios, el Tribunal Electoral habilitó 2.798 centros de votación, con 6.911 mesas. El Centro de Convenciones de Atlapa San Francisco es el más grande, con 24.716 electores inscritos. Los puntos de votación abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. En cada mesa los ciudadanos recibirán 4 tarjetones, uno para presidente, uno para diputados, uno para alcaldes y otro para seleccionar a los representantes de corregimientos. Tengo la absoluta confianza en que nuestra democracia ha construido los mecanismos de transparencia ya aprobados y necesarios para certificar la pureza de los comicios y la veracidad de los procesos del escrutinio del voto para la proclamación de los vencedores en cada una de las elecciones. Panameños que se inscribieron en el registro de electores residentes en el extranjero pudieron ejercer su derecho al voto desde el pasado 23 de abril hasta el 2 de mayo vía internet solo para el cargo de presidente. Sin embargo, quienes no hayan votado por este medio y se encuentren en Panamá podrán acercarse este 5 de mayo a la sede principal del Tribunal Electoral. En estas elecciones únicamente será válido un gancho para marcar al candidato preferido. Ninguna otra marca en la boleta será válida, incluyendo la X. Además, para el caso de diputados, los ciudadanos únicamente podrán votar por un partido, el llamado voto en plancha, o por el candidato de su agrado, ya que las boletas que tengan candidatos de diferentes partidos serán inválidas. Esta elección se ha visto marcada por una nueva norma que obligó a una campaña solo de 60 días. Ningún proceso electoral se parece a otro, definitivamente. Si bien la organización de logística, distribución de materiales es similar, pero, por ejemplo, más en esta elección, donde hemos tenido una reforma electoral más profunda, más amplia, el concepto de veda electoral ha sido introducido un tema muy interesante en las campañas políticas. Los políticos, los partidos, los políticos, los candidatos han tenido que reinventarse de alguna manera para poder en 60 días llegar a los ciudadanos. Aunque el ambiente que se vive en el país es de repudio a la clase política por varios escándalos de corrupción, se espera que el evento electoral transcurra con normalidad. La influencia de la juventud, movimiento antirreelección, el factor independiente, las nuevas reglas y fake news son los 5 factores que marcarán esta contienda en la que 7 candidatos aspiran llegar a la presidencia. Son las 4:22 minutos de la tarde
Vamos a esta hora a conocer a los aspirantes a la presidencia de Panamá. Comenzamos con Laurentino Cortizo. Es un político y empresario panameño, ya lo tienen en pantalla, que representa la alianza del Partido Revolucionario Democrático y el Partido Molinera bajo el nombre Uniendo Fuerzas. Fue diputado, presidente de la Asamblea Legislativa y ministro además de Desarrollo Agropecuario. Según la firma encuestadora Stratmark Consultores, acapara el 51% de la intención de voto. Sus propuestas se basan en Estado de Derecho, combatir la pobreza y la desigualdad, una economía competitiva y un buen gobierno. Pronto termina una década de corrupción e incapacidad. Cambio democrático, panameñismo, sobrecostos. Solo en una década triplicaron la deuda y no han podido resolver problemas como agua, inseguridad, alimentos, medicamentos, y siguen prometiendo más de lo mismo. A partir del 5 de mayo, el relajo se acaba. Nito Cortizo defenderá los intereses de este país por encima de grupos políticos y grupos comerciales. Nuestro gobierno hará sin robar. Panamá nos necesita y yo lo necesito. Son 7 los candidatos a la presidencia. Él es Rómulo Roux, abogado, político panameño, presidente del partido Cambio Democrático, y se presenta en estos comicios bajo la coalición con el partido Alianza, que se llama Unidos Despertar. Él trabajó como ministro de Relaciones Exteriores entre el 2012 y 2013. Según las encuestas, su intención de voto es del 23.1%. Sus propuestas de gobierno se basan en un país que crezca económicamente y crea, además, y mejores empleos, seguridad ciudadana, mayor transparencia en la administración pública y reformas integrales a la Constitución, bienestar y calidad de vida, transformación del sistema educativo y un desarrollo social sostenible en el país. Faltan pocos días para las elecciones. Has escuchado propuestas y has podido ver quiénes van a cumplir esas propuestas. Yo he recorrido todo el país por más de 5 años y lo que me dicen es: en el gobierno anterior estábamos mejor y queremos que Cambio Democrático regrese. Tú que me estás escuchando, que acabas de llegar a tu casa por el tranque, que no tienes agua potable, o que no te alcanza para vivir, o que no tienes trabajo, o que no tienes medicinas, o que te da miedo salir a la calle por la inseguridad, tienes 2 opciones el 5 de mayo. Un candidato que promete un buen gobierno, pero que co-gobernó con este gobierno, que fue parte como asesor y es corresponsable del desastre que estamos viviendo y jamás lo criticó. O la propuesta de Rómulo Roux y Luis Casís, que vamos a hacer las cosas diferentes para cambiar el país otra vez y que lo bueno vuelva. Hablamos ahora de José Isabel Blandón, político panameño, exdiputado, actual alcalde del distrito de Panamá. Es candidato a la presidencia bajo la alianza Panamá Podemos, compuesta por el partido panameñista y Podemos. Su intención de voto es de 9.1%. Entre sus propuestas se encuentra una nueva constitución, un gobierno que dé más y cueste menos, una economía incluyente y un país más seguro. Entiendo que hay muchos molestos con este gobierno. Entiendo que quieran pasar factura este 5 de mayo. Pero ¿y después qué? Te pido que pienses en los próximos 5 años. Que pienses en los retos a los que nos vamos a enfrentar. Que pienses en cuál de estos candidatos tiene la experiencia, la trayectoria y la capacidad de hacer los cambios que este país requiere y de hacerlo mejor. Ese es el gran reto que tenemos. Y este 5 de mayo, sal a votar. Vota a conciencia, no por enojo. Vota pensando en el futuro, no contra el pasado. Vota pensando en lo que más conviene a este país. Vota pensando en la trayectoria de cada uno de los candidatos. Como alcalde, he logrado transformar nuestra ciudad con un gran equipo. Y puedo transformar este país con tu voto este 5 de mayo, con tu voto de confianza.
También corre en esta carrera por la presidencia de Panamá Saúl Méndez Rodríguez, político y dirigente sindical panameño. Allí lo tienen en pantalla, que representa al Frente Amplio por la Democracia. Es el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Constitución y similares. Registra una intención de voto de 1.3%. Méndez se pretende aplicar una política económica que garantice mejores condiciones, disminuir niveles de desigualdad, reformar salarios, garantizar seguridad y mejorar las condiciones de salud, educación, cultura y deporte de los panameños. Panamá. En esta oportunidad nos debatimos el continuismo, la demagogia, la mentira, el engaño, el hambre que hacen pasar a más de 400.000 personas, la mala calidad de la salud, la educación, el agua potable que no le llega a todos, empleos que no hay. Gracias a los representantes de la partidocracia y de quienes han sido nombrados por ellos. Los partidos son malos ahora, pero son los partidos los que lo han nombrado cuando ejercen cargos públicos. Hemos propuesto aumentar los salarios, bajar los precios de los alimentos y los medicamentos y congelarlos todos, aumentar las pensiones de nuestros jubilados y pensionados. Llegó la hora de barrer la corrupción. Te ofrecemos nuestras manos limpias de corrupción para fundar el nuevo Estado y vivir dignamente. Allí tienen a Ana Matilde Gómez, es una política panameña, actualmente diputada de la Asamblea Nacional de Panamá. Además se desempeñó como Procuradora General del país. Es la carta femenina en estas elecciones de forma independiente. Su intención de voto es de 7.9%. Su candidatura se basa en el respeto a la dignidad humana, la educación, la sustentación ambiental, económica y social. Y por último, pues promete librar un combate frontal contra la corrupción. Pueblo panameño, estamos a muy pocos días de ir a las urnas y poder romper con este continuismo y con otra vez que salgan los mismos a tomar las mismas decisiones. En tus manos está esa decisión. Rompe con ese temor. Deja de votar por los partidos políticos. En esta oportunidad necesitamos darles en la cabeza, porque si ellos no reciben una elección, nunca más se van a recomponer. Basta de todo este abuso, de toda esa corrupción. Pero para ello hay que tener experiencia, hay que tener carácter. Eso es lo que te estoy ofreciendo. Te estoy poniendo toda mi experiencia a tu disposición. Atrévete a votar diferente. Un Panamá diferente es posible, y este 5 de mayo por tus hijos, por tu esposa, por tus padres, por los abuelos de tu casa, para que haya agua, para que se acabe el hambre. Ve a votar y vota bien. Gancho al 8, el 5 de mayo, vota por un Panamá diferente. También en esta lista de 7 candidatos a la presidencia de Panamá está Marco Antonio Ameglio, allí lo tienen en pantalla, político empresario panameño, fue diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Panameñista, del cual fue presidente además desde 2005 hasta 2006, y luego fue parte de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Es candidato de libre postulación y tiene una intención de voto del 1%. Entre sus propuestas están combatir la corrupción, mejorar la educación y también la salud. El país engañado no puede seguir. Basta ya, Panamá. Me quiero despedir esta noche con un mensaje de esperanza para todos los panameños. Ana Matilde, Ricardo, los invito a que nos juntemos mañana de manera pública y transparente, como somos nosotros, para darle responsablemente al país la esperanza de una opción unificada desde la independencia que representamos los tres, para que acabemos entonces sí con la partidocracia que le ha robado la felicidad a los panameños. Juntos somos más fuertes e invencibles, de eso no hay duda. Los convoco a que verdaderamente hagamos la revolución independiente, es lo que el país reclama. Panameño, tú mereces ser feliz, que tu voto sea contra el pasado, contra las ratas y la decadencia, y a favor de Panamá, de tu familia y de ti mismo. Muchas gracias. Y finalmente hablamos de Ricardo Lombana, es un abogado, comunicador, baterista, músico y politólogo panameño, o político en este caso panameño. Es el último candidato de libre postulación, tiene una intención de voto del 5.3%. Sus propuestas se basan en una constituyente, una reforma al Estado,
programas de educación y un gobierno eficiente en el combate a la corrupción. Panameños y panameñas, este año se cumplen 30 años de la recuperación de nuestra democracia. Y hoy, 30 años después, nos toca volver a hacer historia. Tú y yo estamos haciendo historia con una campaña austera, una campaña creativa y desafiante que coloca a todos estos señores con los millones y millones de dólares de tu bolsillo en una imposibilidad de detener ese impulso ciudadano que me llevará a mí el 5 de mayo a la presidencia de la República y a ti te devolverá tu país. Panamá es más grande que la corrupción. Panamá es mucho más grande de quienes han abusado, que quienes han abusado de este bello país. Y Panamá verá cómo será mucho más grande la cantidad de votos con la que le ganaremos a los partidos políticos el 5 de mayo. Vota 10. A esta hora nos acompaña Manuel Domínguez, el director de la consultora Llorente y Cuenca. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por atendernos. Hola, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Contento de estar acá. Es un gusto. Quería preguntarle primero por la organización de esta elección. Para mí, yo la llamo así, es una mega elección. Tengo entendido que son más de 700 cargos públicos que se van a elegir el día de mañana y quería comenzar por allí. De lo general, ¿cómo está la preparación del ente electoral? Por supuesto, la distribución del material, los centros de votación, la seguridad, la observación electoral, sobre todo para el día de mañana. ¿Cómo está eso? Comencemos por allí. Efectivamente, como lo mencionas, los panameños elegimos aproximadamente 1.700 autoridades entre principales y suplentes en un solo día. Hablamos desde presidente de la República hasta diputados, representantes de corregimientos, diputados al Parlacén y concejales. Así es que la votación es importante porque cubre una gran cantidad de funcionarios como bien nos están planteando. Todo estaba prácticamente listo. El Tribunal Electoral al día de ayer dio un último informe. Los observadores internacionales están en Panamá, capitaneados por el expresidente Pastrana. Han estado reuniéndose con los diferentes candidatos. Los mandos de la fuerza pública ya están en manos del Tribunal Electoral desde la semana pasada, tal como lo mandata la ley acá. Los diferentes centros de votación, más de 6.000, también están listos y dispuestos. Y pues, como cada 5 años, pues los panameños nos apostamos a elegir nuevas autoridades. Usualmente la participación en Panamá es muy alta, arriba de 70, 72, 74%, y todo indica que este año va a ser tan alta o más alta que el periodo 2014. De manera tal que estamos listos para las elecciones. El Tribunal Electoral está confiado de que se va a dar un proceso con toda normalidad, y la expectativa es que aproximadamente a las 6, 7 de la noche del día de mañana domingo tengamos los primeros resultados para compartir a nivel internacional y nacional. Ahora sí, hablemos de la carne gruesa, que es la presidencia, en este caso, de la República de Panamá. Según las últimas encuestas que estuve revisando, material, por supuesto, datos que provienen de medios de comunicación panameños, Laurentino Cortizo sigue punteando la intención de voto. Esto se ha mantenido así durante las últimas horas, en los últimos días. ¿Y quién pudiera, en este caso, darle la pelea a Laurentino Cortizo por la presidencia de la República? Sí, como bien indicas, de manera consistente, el candidato del PRD, Laurentino Cortizo, ha estado marcando por delante en las encuestas. Luego, en el segundo lugar, el candidato Rómulo Rux, también de la oposición, ha estado también consistentemente marcando. Hay esta elección algo muy nuevo y particular, y es que las candidaturas por libre postulación o independientes han tenido muchísima atracción, por lo menos en el debate, durante la campaña presidencial. Así que, entendiendo que las encuestas nos dan un panorama específico en el momento que se hace, yo llamaría una voz de cautela, porque para los panameños vamos a comenzar a entender de qué está hecho este movimiento de candidatos independientes que tienen un discurso antisistema y un discurso que va un poco en detrimento de esas opciones de partidos que mencionamos primero, entre ellas el señor Cortizo, el señor Rux y el señor Blandón. Es decir, nosotros mañana vamos a estar viendo cómo evoluciona ese movimiento, cuán lejos llega. Algunas encuestas lo han situado en segundo, en tercer lugar, por ejemplo, el candidato a Lombana. Sin embargo, va a ser mañana
cuando realmente sepamos el alcance de ese movimiento. Panamá no escapa a una realidad internacional de cansancio y de hartazgo de cómo se hace la política, y este año hemos visto una competición, por lo menos a nivel de campaña, fuerte de candidatos y actores que tradicionalmente no estaban involucrados en política. Así es que va a quedar como para ver, pero como dices tú, las encuestas marcan un camino. Tenemos un antecedente un poco negativo en el 2014, cuando las encuestas marcaban en una dirección y los resultados electorales fueron en otra. Así es que hay mucha cautela con el tema de las encuestas. Creo que de alguna manera también van a ser juzgadas el día de mañana en relación con los resultados, pero en principio los resultados que ellas manejan son los que tú estás mencionando. El señor Cortizo pertenece al Partido Revolucionario Democrático, un partido político panameño, por supuesto, miembro de la Internacional Socialista. Y quería preguntarle qué tan socialista es el señor Cortizo. Mira, en Panamá no tenemos la dicotomía de izquierda o derecha. Los candidatos nuestros son candidatos de derecha, algunos más de centro que de otros, y tal vez lo que difiere es la política social. Algunos son más agresivos a la política social que otros, y te diría que no tenemos una campaña, digamos, de ideología, sino tenemos una campaña fundamentalmente de proyectos y programas. Las propuestas son bastante parecidas unas con otras, para decir la verdad. El PRD, aunque tiene la marca esta de la Internacional Socialista, es un partido que cree en el libre mercado, es un partido que de hecho fue el partido que inició el proceso de privatizador de Panamá en la década del 90. Así es que no hay tal cosa como una dicotomía ideológica en Panamá, más que nada la forma en cómo se implementa esa propuesta de gobierno y los programas a los que se le va a dar prioridad. Ahora, usted que desde su consultora Llorente y Cuenca viene midiendo, por supuesto, la opinión de los panameños, quería preguntarle, el elector panameño que mañana va a estar allí frente al tarjetón, 4 tarjetones, por supuesto es una mega elección, pero cuando esté frente al de presidencia de la República o del presidente de la República, ¿qué cree usted que es lo que va a marcar ese voto? ¿Qué es lo que más reclama el panameño hoy día? En primer lugar, somos 2.7 millones de electores habilitados para votar el día de mañana. Son 7 candidatos en total que están en el cartel electoral. Los temas principales, te diría que por un lado tiene que ver con el tema de la economía. Panamá venía creciendo a unos niveles altísimos y con la ralentización de la economía a nivel regional, el panameño aspira que volvamos a esos niveles, aun cuando el país es uno de los que más está creciendo a nivel internacional. Sin embargo, creo que el tema económico va a ser importante, va a ser un tema que la gente quiere ver algún tipo de propuesta o estuvo analizando un tipo de propuesta. Por el otro lado, también siento que el combate a la corrupción, el discurso que se tenga hacia el tema de la corrupción también va a ser importante. Temas también como seguridad también están sobre la órbita. Pero de nuevo, no pareciera que estamos ante una campaña de temas muy específicos. Da la impresión, por lo que hemos visto y seguido en estos 2 meses, que es una campaña por aquellos que se vayan a decidir por las propuestas independientes que están planteando un recomenzar en la política versus las propuestas más tradicionales de partidos. Creo que va por ahí la decisión de los 2.7 millones de electores mañana. Señor Manuel, quiero pedirle que se quede con nosotros. Vamos a ver a continuación un material, porque Panamá es un país con un alto nivel de ingresos, usted lo decía, pero considerado en riesgo si no se aplica una estrategia de sostenibilidad, con altos índices de corrupción y conocido como un paraíso para la evasión fiscal. Mejorar la imagen de Panamá, se dice que ese será el principal reto para el nuevo presidente que sea electo mañana, domingo 5 de mayo. Vemos el material y regreso con usted. La corrupción es uno de los principales retos que deberá enfrentar el nuevo presidente de Panamá. Según la Fiscalía, desde el 2015 se han abierto un centenar de causas por corrupción con más de 700 personas imputadas. De hecho, hace tan solo 3 años se destapó el escándalo de los papeles de Panamá, que evidenció cómo grandes magnates alrededor del mundo utilizaban al país como paraíso para la evasión fiscal. Así como nuestra intención de cooperar activamente y liderar los esfuerzos de la comunidad internacional en la materia para dar respuesta a un problema global, como lo es la vulnerabilidad de los sistemas financieros del mundo a ser utilizados para fines que no representan el bien común.
El Canal de Panamá siempre ha sido la principal fortaleza económica del país. Inclusive las cifras macroeconómicas analizadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales muestran un país por encima del promedio mundial en muchos aspectos de bienestar, pero en riesgos de involución. En materia financiera, el nuevo mandatario deberá seguir los pasos del Ministerio de Economía, apoyándose en los nuevos mercados y para mejorar la recaudación fiscal. Estamos introduciendo el concepto del sandbox en Panamá, que no es nada más y nada menos que un régimen regulatorio especial para poder probar en condiciones de mercado, en condiciones limitadas, nuevas innovaciones en materia de la emisión de servicios legales y financieros, sobre todo servicios financieros. O sea, nuevas innovaciones requieren en algún momento ser probadas en el mercado. Esas innovaciones, en muchos casos, para poder ser probadas en mercados tienes que hacerlo en un ambiente controlado para ver si funcionan y para después poder desarrollar la regulación. Otro de los retos que tendrá que superar el nuevo jefe de Estado panameño será disminuir los niveles de desigualdad en el país. Aunque la pobreza no se percibe gravemente en las grandes ciudades panameñas, las provincias y las comarcas indígenas son las regiones donde se evidencia el impacto social. De acuerdo con las últimas cifras recolectadas en 2017, en Panamá hay un índice de pobreza del 20,7%. En los 18 años que he estado aquí he visto que ha aumentado la falta de equidad por cuanto los niveles de corrupción, de manejo de los recursos públicos ha aumentado. Educación, salud y corrupción son los principales factores que evaluó la sociedad panameña para tomar su decisión y así elegir al presidente este 5 de mayo. Sigue unos minutos más con nosotros aquí en NTN 24 Manuel Domínguez, el director de la consultora Llorente y Cuenca en Panamá. Señor Manuel, ¿qué tiene que hacer el nuevo presidente de Panamá, luego de que sea electo mañana domingo 5 de mayo, para mejorar la imagen del país y, por supuesto, que esto se vea reflejado en mejoras también, en mejor calidad de vida, en un Panamá mejor para los panameños? Sin duda alguna hay un reto institucional muy importante que acometer. Panamá, como bien indicas, a nivel de ingreso está muy por encima de la región, inclusive cuando lo mides internacionalmente. Es decir, el tema de los ingresos está bastante resuelto con la estructura económica. Sin embargo, eso se pone en peligro cuando la estructura institucional no soporta ese crecimiento. Y caemos en temas como la mala calidad de la educación pública cuando se invierten miles de millones de dólares todos los años. Uno de los principales retos del próximo presidente va a ser apuntalar el sistema institucional de Panamá, hacer que los servicios públicos del Estado funcionen con eficiencia, exigir mejor rendimiento y exigir mejor desempeño al funcionariado público, establecer reglas claras para el tema de la seguridad jurídica, coadyuvar a que la Corte Suprema de Justicia funcione de manera eficiente y sin ningún tipo de injerencia indebida. Es decir, Panamá ha sido un país beneficiado por la inversión extranjera, por su modelo económico. Sin embargo, ya llegó el momento de replantear algunas cosas acá. Por ejemplo, el creciente poder de los diputados en la Asamblea también amenaza con distorsionar ese modelo exitoso. Así es que no van a ser cambios fáciles, van a ser cambios difíciles, pero o se hacen ahora o el precio de hacerlo más adelante puede ser altísimo si nos miramos en el espejo de países vecinos como Nicaragua o Venezuela. Bien, quiero agradecer a Manuel Domínguez, el director de la consultora Llorente y Cuenca en Panamá, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Que todo salga bien, por supuesto, el día de mañana. No le pregunté por la credibilidad del ente electoral ante el panameño, porque sé que es muy alta. No se han presentado críticas ni cuestionamientos a las elecciones últimas en su país. Que todo salga bien. Muchas gracias. Una muy buena tarde. Regresamos con información de Brasil, donde ya está en marcha un plan disciplinario impulsado por el presidente Jair Bolsonaro en centros educativos. Y es que la idea es que las escuelas sean codirigidas por el Ministerio de Educación y la policía. Dentro de los centros seleccionados como pilotos, los oficiales supervisan un código de conducta que implica obligaciones como el uso de uniformes, que los varones lleven el cabello o el pelo corto y las mujeres atado hacia atrás, además de saludar inclinando la cabeza cada vez que cruzan o se cruzan, en este caso, con un agente. La implementación de este programa de conducta debe ser aprobado por la mayoría de los padres y maestros de cada escuela.
Sobre este tema quiero conversar con Paulo Gontillo, politólogo, además director del Movimiento Libres en Brasil. Allí lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido. Hola Carlos, una buena tarde a todos. Un gusto estar con ustedes ahí. El gusto es nuestro, por supuesto. Lo primero, tengo entendido, y así investigó la producción, la información, que para que este manual de conducta sea aplicado en una escuela, debe ser aprobado por la mayoría de los padres y, por supuesto, de los maestros. Y le pregunto, ¿qué tanto le ha copiado la idea la sociedad educativa, es decir, padres y maestros, al presidente Jair Bolsonaro? ¿Están de acuerdo o no? Como nosotros como movimiento. No, bueno, hablo en general del brasileño, de los padres y, por supuesto, de los maestros. Hay un montón de desinformación en términos de escuelas militares en Brasil. De hecho, son escuelas con resultados muy mejores que el promedio, pero son escuelas con presupuestos muy altos y son pocas escuelas militares. Así que decir que las redes militares son una política posible de masa para toda la población no es posible, no hay datos suficientes para esto. Ahora, sí, a la gente le gusta mucho en Brasil la disciplina en este momento, se busca una moralización, por así decir, de la educación, pero nunca hubo un gobierno federal que se envolvió en esto, porque específicamente lo que llamamos nosotros el enseño medio o los últimos 4 o 3 años de escuela antes de las universidades son competencias de los estados. Hay algunas excepciones, pero son muy raras. En términos generales, esto es una decisión individual política de cada estado y no una política federal. Es decir, no es una imposición, en este caso, del gobierno de Jair Bolsonaro. Es un estímulo del gobierno. O sea, ¿por qué es una política ideológica de programa de campaña electoral? Lo están haciendo para decir, bueno, acá hay la Escuela Militar de São Paulo. Mira qué espectacular, qué excelente y qué buenos los niños, hay disciplina y todo. Pero van a ser 2, 3, 4 escuelas. São Paulo tiene 45 millones de habitantes. Así que no alcanza la población en general. Es como poner un símbolo de que sería posible, pero se busca el presupuesto de cada uno y lo expandes para toda la red, es imposible hacer en masa. Es imposible como política pública en general. Y es una estrategia muy ideológica de cambiar el discurso y el debate nacional desde gestión, resultados en testes públicos, de mejora de enseñanza, de aplicación de la base nacional, hasta militarización de escuelas, que es casi que humo político, o sea, no tiene ninguna importancia en términos amplios de política de educación. Señor Gontillo, me aclara algo, me habla de que son muy pocas escuelas y que tienen un alto presupuesto además. ¿Son escuelas públicas? Son escuelas públicas, sí, son escuelas públicas, por veces en parcería con las policías locales, pero sí, son públicas. Ahora, ¿cómo recibió Brasil en general esta propuesta? Porque es una propuesta del gobierno, se habla o incluye en este caso el manejo de la educación por parte del Ministerio de Educación, que es el ente público encargado por parte del gobierno federal, y las policías. Se habla de una codirección. ¿Eso qué tanto pegó en la mente del padre brasileño, del ciudadano brasileño, del joven brasileño? La codirección no es posible, o sea, no existe la posibilidad de una escuela de niños de 15, de 16, de 17 años que sea codirigida por el gobierno federal, o sea, estadual sí. Y bueno, a los padres de los niños que frecuentan estas escuelas les cae muy bien. Las escuelas normalmente tienen buena infraestructura, buenos profesores, todo funciona. Y para esto sí, y creo que a la gran mayoría de los padres les encantaría tener escuelas como estas. Así que no se puede decir que son malas escuelas, no se puede criticar las escuelas en sí, pero hay que aclarar muy pronto que no son escuelas que pueden ser el punto principal de la política educacional.
Ahora, una propuesta como esta se parece mucho al comportamiento, al pensamiento del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un hombre considerado, calificado de derecha, respetuoso de los valores, un hombre que pretende incluso luchar contra la homosexualidad en Brasil. Recientemente levantó polémica también el presidente Jair Bolsonaro porque dijo, si quieren venir a Brasil a tener sexo con una mujer, bienvenidos, pero no voy a permitir que Brasil sea el paraíso de los homosexuales, de los gays. Es decir, el brasileño, ¿cómo está asumiendo que tienen ahora un presidente que es más conservador, que es de derecha? Y quería preguntarle también, por ejemplo, con una propuesta como esa, que es el controlar la forma de comportarse de los jóvenes, ¿eso tiene resultado cuando se hace desde el gobierno federal, desde la instancia más alta de poder en un país? No lo creo. Lo creo más como estrategia retórica más que política pública. O sea, el presidente hoy hace casi toda la comunicación de su gobierno por su propio Twitter. Por veces postea cosas que son explícitamente escatológicas o semipornográficas, por veces para chocar a la gente y decir, mira cómo se comporta la juventud hoy, y cambia todo el discurso y todo el debate nacional para puntos que no son de hecho importantes. O sea, Brasil está en punto de pasar una reforma de toda la previdencia de los jubilados en Brasil, que es quizá la reforma más importante de todas a pasar. Y cuando hace esto, se saca el discurso desde los términos más económicos para cuestiones de comportamiento en las cuales el gobierno federal no tiene mucho que hacer. Y además es como pensar que Brasil no tiene instituciones. O sea, Brasil tiene cortes, un sistema judicial que funciona, tiene un Congreso que es cada vez más fuerte en verdad. Así que no es que la voluntad del presidente, o sea, somos una democracia ya consolidada, no es que la voluntad del presidente se va a cambiar en el norte comportamental del país. Bien, le entiendo bien. Todo está en calma por ahora en Brasil. Allí en pantalla está Paulo Gontillo, ese politólogo, además director del Movimiento Libres en Brasil. Le quiero agradecer que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Un gusto, hasta la próxima. Buena tarde. Avanzamos con más temas aquí en la tarde fin de semana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta semana su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La estrategia central de su gobierno es el combate a la corrupción. Además, el mandatario se comprometió a que la economía va a crecer 4%. López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018 y de inmediato activó su política de anticorrupción, por supuesto de austeridad. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el primer trimestre de 2019 la economía se contrajo 0.2%, siendo el peor inicio de un gobierno en el país. Se presenta un plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros. Es una vergüenza que durante mucho tiempo no se tuvo un plan de desarrollo propio que recogiera los sentimientos de nuestro pueblo, que se hiciera a partir de nuestra realidad. Saludamos a esta hora a Luis Manuel Sada, analista político. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Carlos, muchas gracias de nuevo por la invitación a tu programa y un saludo a tu auditorio. Hagamos primero una visión general de este plan de desarrollo que presentó el presidente López Obrador 2019-2024. ¿Qué tal lo recibieron los mexicanos? Pues mira, Carlos, la recepción ha sido dispareja, podría decir yo, y tal vez tuviera que ver como origen que el documento que se presenta de manera pública es la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo. Si uno ve los comentaristas que han estado participando recientemente en medios, hablan de un mensaje político del Plan Nacional de Desarrollo y efectivamente las primeras 65 páginas
es un manifiesto como de campaña política del presidente, y sin embargo el Plan Nacional de Desarrollo en sí ya viene en la segunda parte, en lo que es los anexos, pero ese documento no está disponible de una manera fácil. Tiene uno que meterse a la página de la Cámara de Diputados, buscar la Gaceta Parlamentaria, y ahí es donde va a encontrar el documento en sí. Cuando usted dice manifiesto político de campaña, me lleva a pensar en populismo. ¿Hay riesgo de populismo en lo que propone el presidente López Obrador? Bueno, mira, Carlos, yo no voy a juzgar si es un documento populista o no. Lo que sí te puedo decir es que el documento, como está dividido en dos partes, pareciera ser que lo redactó alguien que tiene un complejo de bipolaridad, porque por un lado, en la primera parte, que es la parte política del documento, se habla de frases que ya hemos escuchado muchas veces, tanto en sus ruedas de prensa de cada mañana como en su campaña política cuando fue candidato a la presidencia, de por encima de la ley nadie, la justicia para los pobres primero, y luego tenemos el apartado ya un poco más técnico, aunque queda mucho a deber, y me gustaría enfocarme un poquito en esa parte, Carlos, porque tenemos dos graves problemas en este país que pareciera que el Plan Nacional de Desarrollo no los va a resolver o ni siquiera tiene el mecanismo y las ideas para solucionarlo. El primero es un grave problema de homicidios que tenemos en México. Como sabrás, Carlos, durante los primeros 2 meses de este año se registró la cifra histórica máxima de homicidios dolosos en toda la historia desde que se tiene registro. Y para ponerte en cifra o en contexto estos homicidios dolosos, yo te puedo decir, y no te lo estoy inventando, en el documento solamente se menciona 2 veces la frase homicidios dolosos. Y si te quieres ampliar un poquito más de homicidios, se menciona solamente 5 veces, Carlos. Más allá de eso, no hay una métrica ni un indicador en las líneas estratégicas de acción para el Plan Nacional de Desarrollo que aborde este problema que tenemos en el país. Ahora, por el otro lado, como lo comentabas tú en la introducción, hemos tenido el peor arranque económico de un gobierno de los últimos 4 sexenios. Y ahora, sumado a eso, menciona temas en la parte política de vamos a separar el poder político del económico, pero por la parte técnica sí le ha puesto al mercado y a la inversión. No se ve muy claro qué es lo que quiere hacer el presidente para poder alcanzar esta meta probablemente utópica de crecer en 4% promedio en este sexenio, Carlos. ¿Qué tendría que atacar el presidente López Obrador, hacer, ejecutar, proponer para lograr esa meta de 4%, que ahora no está haciendo, por supuesto, o que no se haya hecho en el último gobierno? Pues yo te diría, Carlos, que lo principal debiera ser abordar el problema de la informalidad que tenemos en este país. En este país tenemos a un 57% de la población que vive en la informalidad. Es decir, el 43% restante de la población está cargando bajo sus hombros a un 57% de la población que no declara impuestos, que no tiene a sus empleados en las pequeñas y medianas empresas inscritos en los programas de seguridad social del gobierno, que no se declaran por esos ingresos además, y que a su vez los insumos que probablemente compran para sus procesos productivos no están pagando impuestos tampoco. Entonces, dime tú, Carlos, ¿cómo vamos a crecer en este país si tenemos un grave problema de informalidad en donde además el Plan Nacional de Desarrollo te establece como una meta de todo el sexenio reducir la informalidad en apenas 1.9%, Carlos? Usted se adelantó también a otro tema que yo quería tocar, que es el tema de la inseguridad, crímenes dolosos y, por supuesto, el tema del narcotráfico. Yo no sé si es una impresión equivocada la mía, pero siento que desde que llegó al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha explicado claramente a los mexicanos cómo es que va a hacer para librarlos de este mal. Es el crimen organizado que va dejando una estela de muertes, de violaciones a los derechos humanos. Es decir, no sé si usted como mexicano también comparte esa misma inquietud conmigo. Es muy poco lo que dice el presidente López Obrador en el tema para mejorar la seguridad pública en el país. Lo comparto contigo en parte, Carlos, y sí me gustaría resaltar, hay un estudio muy bien hecho de un catedrático de la Universidad de San Diego que se llama David Shirk, y que recientemente el periodista Pablo Macluf lo ha comentado en algunos programas. Es tal vez el estudio más completo sobre el problema de violencia que vive este país. Y él en este estudio, Carlos, demuestra que solamente entre el 25% y el 40% de los homicidios dolosos tiene que ver con el crimen organizado. Es decir,
probablemente el 60% de estos homicidios en nada tengan que ver con el crimen organizado. No hay una correlación real entre los homicidios y el crimen organizado. Por otro lado, el presidente insiste que para acabar con estos homicidios, para acabar con la grande red del crimen organizado, es necesario dar programas sociales en las regiones más pobres del país, porque eso va a evitar que se metan al crimen organizado, Carlos. Sin embargo, el presidente creo que se equivoca muy fuerte en este tema, porque está demostrado además que no en todos los estados donde hay unos grandes índices de pobreza, como lo es el estado de Oaxaca, el índice de violencia se dispara, no hay una correlación. Y por más que queramos vivir con esta percepción de que la pobreza genera violencia, pues si partimos de un diagnóstico erróneo no vamos a llegar a ningún lado, Carlos. Así es, lo entiendo perfectamente. Es Luis Manuel Sada, analista político mexicano. Le doy las gracias, por supuesto, por haber compartido estos minutos con nosotros un fin de semana aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Hasta la pronto. Nos quedamos en México. Grupos de autodefensas asesinaron a 3 turistas tras confundirlos con secuestradores. Los hechos ocurrieron en el estado de Veracruz. Pese a estar presentes en el acto, elementos de la policía no pudieron hacer nada, no lo hicieron. El informe es de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Estas balas fueron los que mataron a Renato Cruz, de 34 años de edad, Edgar Ramos, de 26 años, y Alberto Bocanegra, de 31 años. Disparadas por un grupo de autodefensas en la comunidad de Playa Santa del municipio de Las Chuapas, Veracruz. Las víctimas, las 2 primeras de Las Chuapas y Alberto de Tabasco, venían con otras 2 personas más y 3 menores de edad de 2, 10 y 17 años, quienes habían llegado en 2 vehículos a esa comunidad un día anterior. Solicitaron a un niño los llevara como guía a unas cascadas por la zona, pero cuando regresaron, temprano al siguiente día, ya los estaban esperando los pobladores enardecidos al creer que habían secuestrado al pequeño. Las víctimas fueron vendadas de los ojos y amarradas a un muro, mientras que los demás los encerraron en una celda de la casa ejidal. Ahí es la palomita como te ves, el señor que está allá, nunca lo he visto, yo a él sí, que es el que me está pagando por traerlo, después yo vengo mucho feriando, yo a la chamaca la traigo, fue invitada, yo digo, vamos a dar una vuelta, de dónde venimos y ver dónde estamos, ellos se volvieron para allá, pues yo no sabía ni qué pedo, pues yo cuando a las 12 de la noche llegaron a gente y ya que te dieron para acá, porque tenían el chamaquito que se lo llevaron sin permiso, yo no digo que cometieron, a veces no hubiera avisado a la mamá, porque ese es el pedo que tiene, yo ese chamaco menso, que sabe qué madre, esa anda mandando y ahí dice que se cuatraron. En el lugar también estaban al menos 30 elementos de la policía estatal y municipal, pero los más de 300 habitantes no se los quisieron entregar. Horas después, llegaron decenas de sujetos armados en varias camionetas conocidos como los autodefensas, quienes tomaron la decisión de matarlos delante de los elementos policíacos. No soy bueno, que digamos, pero tampoco soy malo, pero la neta soy una persona normal, yo no tengo problema de nada, ni ando robando, ni nada de eso, siempre taxista que soy. La neta, eso que a mí me importa nada más, yo no sé ni qué pedo, pues me van a salir matando por cosas que uno hice. Las autodefensas dejaron los cuerpos tirados y se fueron, mientras que los sobrevivientes fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, pero después fueron liberadas. Ahora los familiares de las víctimas exigen justicia. Pero yo no sé por qué lo acusan de que secuestró a un niño. Por lo pronto, hoy por la madrugada, llegaron los elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales, para tomar el control de Playa Santa. Para Imagen, Tamara Corro. Desde el martes pasado, Venezuela vive un panorama confuso y de tensión. Todo comenzó en la madrugada con las imágenes del presidente interino Juan Guaidó junto al líder de Voluntad Popular y preso político del régimen Leopoldo López cerca a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas. Incluso se veían imágenes de civiles y soldados rebeldes con brazaletes azules en señal de lealtad a Guaidó, también a la transición política pacífica en Venezuela. La fase final de la denominada Operación Libertad comenzaba apenas. Lo que iba a suceder después, avanzada la mañana, es una de las imágenes que hemos visto en el país en los últimos años. La represión hacia la ciudadanía, tanquetas de la Guardia Nacional arrollando a manifestantes que apoyaban al presidente interino Juan Guaidó, detenciones, heridos y también muertes a manos de
efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana, también de colectivos que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora en Caracas a Benigno Alarcón, analista político venezolano. Es un gusto que haya podido atender esta llamada desde la capital venezolana. Señor Alarcón, bienvenido, buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con su audiencia. Señor Alarcón, ¿cómo ha digerido ese venezolano que desde el pasado mes de enero, cuando inició este año, centró sus esperanzas en un gobierno de transición liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ha prometido una transición pacífica, política, hacia la democracia en Venezuela, que haya llegado a ese punto, el 30 de abril, con el anuncio de Juan Guaidó, durante la madrugada, del inicio de la fase final de la Operación Libertad, que para muchos venezolanos significa, de alguna manera, una esperanza de volver a vivir en una Venezuela libre, una Venezuela dotada de insumos, de salud, de hospitales funcionando y, por supuesto, de mucha seguridad. ¿Cómo ha digerido el venezolano esta semana en la que pasó eso? Para muchos pasó mucho, pero para otros pasó muy poco. Sí, bueno, primero hay que recordar que evidentemente la ciudadanía venezolana tiene ya 20 años en esta lucha, ¿no? No es un tema nuevo. Y yo creo que eso de alguna manera ha hecho que la mayoría de los venezolanos maduren políticamente y sepan que no hay soluciones mágicas en este tema. Yo hablaba hace muy poco tiempo con el autor de un bestseller que se llama ¿Por qué África es pobre?, el señor Giddens, que estuvo de visita en Venezuela hace algún tiempo atrás. Y él decía algo que, bueno, que para serte franco, a mí se me quedó grabado y creo que explica muy bien y contesta muy bien a la pregunta que usted hace. Él me decía, Benigno, la diferencia entre muchos países de África, que él viene estudiando, o sea, es a lo que dedica su vida, y Venezuela, es que en Venezuela la gente todavía no se ha rendido. Y yo creo que cuando pensamos un poco en cuál es la posición que la gente ha asumido en relación a lo que ha venido sucediendo, yo diría que lo que ha pasado es que la gente no se ha rendido, pese a la confusión que pudo haber generado toda la situación del 30, donde la gente no estaba muy seguro si estábamos a horas de un desenlace o si esto era un paso más o algo que no terminó de salir bien, que se esperaba un resultado y terminó dando otro. La realidad es que el miércoles primero, quizás contra toda predicción, mucha gente volvió a tomar las calles nuevamente, y inclusive el día de hoy mucha gente ha tomado las calles nuevamente. Y creo que justamente es por eso, el venezolano no se ha rendido, el venezolano no se da por vencido en esta lucha y no abandona esta lucha, pese a no tener enfrente de sí la expectativa de que pueda haber una terminación de esto en el muy corto plazo y un retorno a la democracia de manera inmediata. Pero yo creo que eso es un poco el sentir de la gente. Señor Alarcón, ¿fue una improvisación lo que se vio la madrugada del 30 de abril? El presidente interino Juan Guaidó, un preso político liberado, un reconocido dirigente demócrata venezolano como lo es Leopoldo López, y unos 25 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana llamando al pueblo, llamando a los militares, pero sin tener, según muchos analistas, el control de otros sectores militares en el país? No, honestamente no creo que haya sido una improvisación, primero porque había un plan de movilización, digamos, muy ambicioso montado de cara al 1 de enero. Y es difícil entender que todo eso se desmonta sencillamente por adelantar las cosas un día antes. La versión más creíble que se tiene es que para el día 30 se esperaba la detención de Juan Guaidó y de algunas otras personas de su entorno, e inclusive el retorno de Leopoldo López a la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar donde él pasó buena parte de su tiempo en prisión, y es una cárcel, bueno, muy dura, donde no hay acceso, o había muy poco acceso de sus familiares.
Entonces, bueno, ante una situación que básicamente prometía desmontar todo aquel plan de movilización que se había hecho para el día 1 de enero, pues hubo, digámoslo, una jugada adelantada que de alguna manera lo que buscaba era no permitir que se desmontara todo el plan de movilización del 1 de enero. Esa es la versión más creíble que tenemos y esa versión un poco se ve confirmada por las declaraciones posteriores de algunos voceros de los Estados Unidos que confirman que había conversaciones con algunos funcionarios militares y no militares venezolanos que de alguna manera estaban negociando una salida política, inclusive con la salida de Nicolás Maduro del país, y que confiesan que después de esas conversaciones y de que todo parecía que estaba acordado, esa comunicación se interrumpió repentinamente y no hubo más comunicación entre estos funcionarios del gobierno norteamericano y estos funcionarios, digamos, adeptos o cercanos a la élite que acompaña a Maduro en su régimen, y que de alguna manera, bueno, eso pareciera hacer sentido, primero en relación a la respuesta esa que se dio el 30, en segundo lugar en relación a por qué se adelantaron todos estos acontecimientos y por qué definitivamente no se produjeron los resultados que mucha gente pensaba que eran inevitables después de haber visto esas escenas. Señor Alarcón, uno queda alarmado, o quedó alarmado ese día al ver la represión, que no es nueva, usted lo dice muy bien. Venezuela tiene de esos 20 años o más de 20 años de revolución, al menos 15 luchando por un cambio político en Venezuela, llevando bombas lacrimógenas, perdigones, detenciones arbitrarias, hay personas que han sido torturadas. Es decir, esto no es nuevo, pero se vio en medio de esta profunda crisis que vive Venezuela, que se ha agravado por lo menos en los últimos 3 años a manera tal de que los venezolanos hoy día tienen que esperar gozar, por ejemplo, de un servicio vital como es el agua potable, tal vez una vez a la semana, 1 hora, 2 horas a la semana, tener electricidad cuando algo funciona bien en Venezuela, y que se haya visto esa represión tan brutal por parte de efectivos militares que habían visto a sus compañeros de armas con un brazalete azul, llamando al cambio político, llamando a una transición, y que salieran nuevamente a respaldar al régimen de Nicolás Maduro, atendiendo el llamado, además de un militar, de un mayor general, como es el ministro de Defensa Padrino López, que estaba negociando además la salida de Nicolás Maduro del poder. Eso deja a uno como contrariado. Sí, bueno, indudablemente, y además la represión inclusive es peor de lo que usted describe, porque hay que recordar que la represión no solamente se ha limitado a personas arrestadas y a bombas lacrimógenas y algunos heridos, sino que ha habido inclusive algunas personas que han recibido disparos de fusil, o sea, y que han sido prácticamente ejecutadas casi por francotiradores, ¿no? Entonces la represión ha sido mucho peor. Hay que recordar, el año 2017 fueron más de 150 personas. En estos pocos días la cantidad de números heridos es asombrosa. Hay varias cifras por allí, pero sabemos que en las cifras más optimistas hay por lo menos unas 40 personas heridas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una represión muy fuerte, pero hay que recordar algo, que este es un gobierno que perdió el apoyo político. Esa es la razón por la cual no se realizó una elección como se realiza en cualquier país que tenga elecciones democráticas, sino una elección primero que se llamó fuera de tiempo, que se adelantó, se llamó intempestivamente y se adelantó para el mes de mayo, cuando normalmente las elecciones son en el mes de diciembre, sin que prácticamente hubiera campaña, con buena parte de los candidatos, de los posibles candidatos inhabilitados y algunos detenidos. Bueno, obviamente todo esto se explica porque es un régimen que no puede ganar elecciones. Y al no poder ganar elecciones y no tener el respaldo político necesario, toda la posibilidad de mantener al gobierno en el poder se basa en la represión. Y la represión básicamente es la única carta que queda aquí por jugar y es la única carta que mantiene al régimen en el poder. Y cada vez, a la medida que el tiempo pase y el rechazo al gobierno aumente, lo que vamos a ver son mayores niveles de represión, porque nuevamente es la única manera de mantenerse en el poder. Entonces no debería extrañarnos
lo que sí sabemos puede alarmarnos quienes viven en un país democrático como vive usted y como viven las personas que nos escuchan, pueden sentirse alarmadas y sorprendidas por todo esto, pero el régimen venezolano no es comparable al gobierno de Colombia en este momento, ni al gobierno de Brasil, ni al gobierno de prácticamente buena parte o casi toda América Latina. El gobierno de Venezuela, si agarras un índice de la democracia, como por ejemplo es el de la revista The Economist, que le recomiendo a las personas que nos escuchan que lo bajen gratuitamente por internet, se llama Democracy Index de la revista The Economist, se van a encontrar que Venezuela está en el puesto 136 o 137 hoy en día. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la comparación justa en el caso venezolano es compararnos con países como Zimbabue. Y de hecho Venezuela y Zimbabue están prácticamente empatados en la misma posición. Entonces, claro, cuando tratamos de comparar a Venezuela con las Américas, pues resulta totalmente increíble ver casos como el de Venezuela, pero cuando ya empezamos a entender que Venezuela en realidad se parece más a Guinea Ecuatorial, o que se parece más a Zimbabue, o que se parece más a países que viven bajo regímenes totalmente autoritarios, entonces empezamos a entender que, bueno, que Venezuela es una pieza excepcional colocada en el tablero de las Américas que vive en una realidad completamente distinta a la mayor parte de nuestros países. Señor Alarcón, yo me voy a quedar con lo que me dijo al inicio de la entrevista, que el venezolano no se ha cansado, no ha tirado la toalla y sigue en la calle con la esperanza de que va a haber un cambio político en Venezuela. Se lo digo como periodista y como venezolano también. Es Benigno Alarcón, analista político, quien le quiero agradecer, por supuesto, que haya apartado unos minutos de su tiempo, de su agenda apretada, para compartir con nosotros un fin de semana aquí en NTN 24. Será hasta la próxima, a lo mejor en una mejor comunicación, por supuesto, con video, cuando mejore la situación en Venezuela. Gracias, señor Alarcón. Con el mayor gusto. Gracias a ustedes. Buena tarde. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Corea del Norte porque el régimen de Pyongyang disparó las alarmas nuevamente después del lanzamiento de un misil de corto alcance. El artefacto fue disparado desde la zona de Wonsan, en el este de la península coreana. Corea del Norte lanzó el sábado varios misiles no identificados de corto alcance en dirección al mar de Japón. Así lo informó el ejército surcoreano. Pyongyang disparó misiles desde la península de Odo, cerca de la ciudad costera de Gonsan, en dirección al este a las 9:06 de la mañana. Los misiles recorrieron entre 70 y 200 kilómetros sobre el mar de Japón. Tras el disparo, la Casa Blanca informó que está observando las acciones de Corea del Norte. Esta semana, el gobierno surcoreano afirmó que si Corea del Norte esperaba el levantamiento de sanciones, debía mostrar una desnuclearización visible, concreta y sustancial. Estados Unidos y Corea del Norte han vuelto a elevar el tono de sus controversias después del estrepitoso fracaso de la reunión protagonizada por Donald Trump y Kim Jong-un en febrero. Estas conversaciones finalizaron abruptamente ante la insistencia del gobierno norcoreano sobre el fin de las sanciones, al tiempo que las dos partes no alcanzaron un acuerdo sobre las contrapartidas que Pyongyang debía exhibir. A inicios de esta semana, la Cancillería de Corea del Norte alertó a Washington sobre consecuencias inesperadas si no modifica su posición con relación a las sanciones económicas. Jornada de tensión en la franja de Gaza. 2 personas resultaron heridas en Israel tras el impacto de 2 cohetes lanzados desde Gaza. Según reportó el ejército israelí, las milicias palestinas han disparado desde esta mañana más de 150 proyectiles. Israel respondió con una serie de bombardeos que han dejado 2 muertos, incluyendo un bebé. Devastador paso del ciclón Fani por India y Bangladesh. Al menos 15 muertos deja este fenómeno tras haber tocado tierra en el estado oriental indio de Odisha y posteriormente debilitarse a una depresión severa. El ciclón alcanzó vientos de hasta 250 kilómetros por hora, equivalentes a los de un huracán de categoría 4. Fani obligó a la evacuación de 1 millón de personas, acción que, según las autoridades, evitó que la cifra de víctimas mortales fuera mucho mayor. El rey de Tailandia fue oficialmente coronado hoy como un monarca divino después de completar un intrincado ritual para transformarlo simbólicamente en un dios vivo, Maha Vajiralongkorn.
Se sentó erguido en el trono sobre su reina, los miembros de la familia real y los sacerdotes en la sala del trono del Gran Palacio en Bangkok, la capital, donde se dice que reside la deidad guardiana real. El rey se puso la corona sobre la cabeza con la ayuda de funcionarios de la corte. La corona, que pesa 7,13 kilogramos, simboliza la cima del monte Meru, la morada celestial del dios hindú Indra, y su peso representa la carga real del monarca. Estas, a continuación, son las primeras palabras del monarca asiático tras ser coronado. Continuaré, preservaré, construiré y reinaré con justicia para el beneficio y la felicidad de la gente para siempre. Así llegamos al final. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.